Buenos días a todos. Bienvenidos a tu canal Las Trenzas Bien Puestas. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Hay mucha información en inglés que no está disponible en los países de habla hispana, por lo que esperamos proporcionar. ¿Cómo Finlandia resolvió la falta de vivienda para los indigentes? Alrededor de 600,000 personas experimentan la falta de vivienda en los Estados Unidos. Piensa en tu propia vida y a tu alrededor. Puede que estés sin hogar o que conozcas a alguien que lo esté o lo haya estado. Pero seguro conoces a alguien que paga demasiado por el alquiler de su vivienda o alguien que tiene problemas para encontrar un lugar donde vivir. Alguien que enfrente un desalojo. En otras palabras, alguien que podría quedarse sin hogar, aun si tiene empleo y hace las cosas bien. Más y más estadounidenses se unen a esta categoría todos los días. Las estadísticas comprueban que el 95% de los estadounidenses, aquellos que trabajan a tiempo completo en trabajos con salarios mínimos, no pueden pagar ni siquiera un apartamento de una habitación. Ahora, si quieren un apartamento de 2 dormitorios, esto sería inasequible de obtener en todo el país. Como resultado de la pandemia, el aumento de los costos de la vivienda, el estancamiento de los salarios y las políticas inadecuadas de los gobiernos estatales y gobiernos federales, esta situación solo está empeorando. En los Estados Unidos, el número de personas sin vivienda o en refugios temporales ha ido en constante crecimiento desde la última década. Hoy analizamos el enfoque que Finlandia ha adoptado para resolver el problema de falta de vivienda para los indigentes, llamado Vivienda Primero, o en inglés Housing First, y que podría significar para la economía estadounidense un cambio total. La definición de una persona sin hogar va más allá de aquellos que se ven en las calles o en los alojamientos de emergencia llamados refugios. También tenemos que tomar en cuenta las personas que están siendo desalojadas de sus casas por no poder pagar sus hipotecas y que se podrían convertir en personas indigentes de la noche a la mañana. En algunas ciudades, como la capital de Finlandia, Helsinki, nadie duerme en las calles. Este tipo de personas sin hogar están siendo eliminadas casi por completo. De acuerdo al Centro de Financiación y Desarrollo de Vivienda de Finlandia, en el 2021, solo unas 3,948 personas, o menos del 0,1% de la población, no tienen vivienda permanente, en comparación con las 552,206 personas sin hogar que duermen en las calles en los Estados Unidos, la cual sigue en constante ascenso de acuerdo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Hay un gran problema en la sociedad americana y esto se empieza a hacer más evidente cuando vemos a tanta gente durmiendo en viviendas, sin viviendas en las calles. Lo curioso y a la vez lo más importante es que la falta de vivienda para indigentes no solo es baja en Finlandia, sino que también sigue disminuyendo constantemente. Entre el 2012 y el 2021 hubo una masiva disminución de casi 50% de las personas que dormían en las calles. Incluso durante la pandemia, las estadísticas siguen mostrando una disminución de indigentes en Finlandia muy grande a comparación del aumento masivo de personas que sin vivienda en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo Finlandia reduce de manera tan efectiva la falta de vivienda para los indigentes? En el 2007, el gobierno finlandés inició un programa nacional llamado Vivienda Primero. Vivienda Primero es una filosofía que sostiene que para avanzar en la lucha contra la falta de vivienda crónica se necesitan más que soluciones de emergencia temporal. Las personas necesitan una vivienda permanente desde el principio. En otras palabras, la vivienda es el punto de partida, no el punto final. La forma en que funciona el programa Vivienda Primero es bastante simple. Las personas sin hogar reciben viviendas independientes de inmediato, sin tener que cumplir primero con los requisitos de salud mental, sobriedad, ingresos, empleo u otros. Una vez alojados en sus propias viviendas, con el tiempo, los recién alojados comienzan a financiar parte del costo de sus viviendas en la medida en que puedan pagarlo. Los servicios de apoyo no se imponen, sino que son voluntarios. Suena obvio, pero esto es muy diferente al método implementado en los Estados Unidos, en el cual el objetivo final es conseguir una vivienda después de haber cumplido los requerimientos puntuales. Este método es llamado el enfoque escalera, o en inglés, Staircase Approach. El enfoque escalera ofrece un programa de atención continua, donde se espera que las personas sin hogar
progresen con respecto a sus problemas de salud mental o de adicción y que superen ciertos estándares antes de ser alojados en viviendas permanentes. En este sistema, la vivienda se encuentra en la parte superior de la escalera. Sin embargo, estos cambios individuales que se requieren son increíblemente difíciles de abordar cuando todavía se enfrenta la ansiedad de no tener un lugar donde vivir estable, posiblemente de seguir durmiendo en las calles a pesar del esfuerzo. En estos programas, los arreglos de vivienda se dan de manera gradual, solo una vez que se haya demostrado un cambio. Primero ofreciendo vivienda compartida y poco a poco con el tiempo vivienda independiente. En teoría, el enfoque escalera se trata de una atención continua para luego pasar a una vivienda permanente. Y esto suena muy bien. La existencia de este enfoque se relaciona con los valores de nuestra sociedad, la cual prioriza la meritocracia. En otras palabras, solo aquellos que lo merecen tienen acceso al premio de tener un lugar donde vivir. Bajo esta mentalidad, si una persona no tiene una vivienda, debe ser porque aún no lo es. No es lo suficientemente bueno para merecerlo. Es obvio que estos programas simplemente no funcionan porque no solo limita a las personas en lo que pueden hacer, sino que también las pone en una situación difícil, donde uno se autoanaliza con respecto a si sus acciones son buenas o malas, si levantarse cada día para trabajar en 2 turnos es suficiente para vivir. Con el enfoque escalera, la reincidencia a volver a las adicciones o a seguir desarrollando problemas mentales es muy alta. Y un gran número de personas no llegan ni a poder aplicar al programa. Y esto se debe a la alta barrera de entrada que exige el enfoque escalera. Ahora, comparemos el sistema del enfoque escalera con la vivienda primero establecida por Finlandia. En un estudio inicial sobre la vivienda primero en el 2003, se probaron los 2 enfoques de manera aleatoria, y esta mostró claramente la fortaleza del nuevo programa. Alrededor de la mitad de los grupos inicialmente sin hogares fueron aceptados en viviendas permanentes independientemente de su elegibilidad en comparación con el otro programa. Luego se les ofreció atención personalizada y opcional para sus circunstancias individuales, mientras la otra mitad pasó por canales convencionales en el cual tenían que cumplir ciertos requisitos antes de obtener la vivienda permanente. Al final de la prueba, los resultados fueron claros. El primer grupo pasó más tiempo en sus viviendas estables y menos tiempo hospitalizados, y los resultados se mantuvieron durante más tiempo que cuando las personas pasaban por la ruta de atención continua y sin haber alcanzado la vivienda permanente aún. En solo 6 meses, el método de vivienda primero prácticamente eliminó a los indigentes de las calles en el grupo experimental. Fue un gran éxito que el primer estudio se realizara en Nueva York, inspirando prometedores resultados. La Unión Europea llevó a cabo sus propios programas pilotos en 5 países europeos, siguiendo los mismos resultados. En la actualidad, el asegurar la estabilidad de la vivienda a largo plazo se ha convertido en la política nacional oficial del gobierno finlandés. Está muy claro que este enfoque funciona, pero a pesar de todo esto, algunos aún pueden ser escépticos. Olvídense por un segundo de que la vivienda es un derecho universal al que todos tenemos derecho, que está incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos que los Estados Unidos ha firmado y acordó en proporcionar frente a toda la comunidad internacional. Este derecho no incluye refugios temporales, sino viviendas estables permanentes que sean accesibles, asequibles, sin discriminación y con protección contra el desalojo. El programa Vivienda Primero se ajusta perfectamente a estas condiciones y además afirma la idea básica de incluir dignamente a las personas, que en su mayoría son ignoradas por la sociedad. Es posible que aún se pregunten acerca de los costos que este programa incurriría para los estadounidenses, pero hay que resaltar que en la actualidad el gobierno estadounidense anualmente proporciona subsidios a las viviendas. Principalmente beneficia a las personas más ricas del país a través de deducciones de impuestos a los intereses hipotecarios. Y esto le cuesta al pueblo estadounidense alrededor de $70,000 millones al año en impuestos no recibidos,
o cerca de 25 veces lo que se reserva para los programas de ayuda a las personas sin vivienda a nivel federal. La situación de las personas sin vivienda estable es increíblemente importante, pero al parecer no es la prioridad en el país. La vivienda primero sigue siendo una solución más barata para la sociedad a comparación del enfoque escalera, que ofrece guiar a los indigentes a través de un programa ineficaz de atención continua. Por ejemplo, no solo las personas con vivienda estable a través del programa Vivienda Primero cubren parte del costo y son más fáciles de emplear, pero también ahorra dinero a largo plazo en facturas costosas de hospitalización, de emergencia y vigilancia policial, las cuales son absurdamente costosas para cualquier estado y que disminuye cuando las necesidades de una persona se atienden de manera preventiva y cuando los indigentes no están expuestos a un costoso sistema como es el enfoque escalera, el cual indirectamente los castiga más que intentar ayudarlos. Dada toda esta evidencia, seguro te estés preguntando por qué no estamos haciendo esto en los Estados Unidos. Hay algunos ejemplos a pequeña escala en los Estados Unidos. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano financia ciertos programas para personas sin vivienda, algunos de ellos con el método Vivienda Primero. Sin embargo, estos programas solo son sólidos en unas pocas ciudades y estados. Pero no importa la naturaleza del programa, ya sea que se trata de vivienda primero o enfoque escalera, la financiación es demasiado baja. El presupuesto del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y los fondos de ayuda municipal han disminuido constantemente a través de los años y como resultado, los programas reúnen un presupuesto a nivel federal que rara vez alcanzan lo que realmente es necesario para brindar servicios efectivos. Pero el principal problema detrás de todo esto no está en que los programas para personas sin vivienda no tengan suficientes fondos, sino el de ofrecer vivienda asequible. El principal problema se encuentra en la organización capitalista de nuestra economía. Bajo una economía capitalista, la vivienda no se trata como un derecho, sino que se trata como un commodity, una mercancía, algo para negociar, especular, convertir en ganancia, lo cual es el objetivo principal de la vivienda en un mercado capitalista. Los inversores no centran su energía en albergar a personas sin viviendas, pues estos commodities son usados para extraer la mayor cantidad de dinero posible. En cambio, se enfocan en construir alojamientos de lujo para los ricos, dejando unidades vacías en gran parte del país. Mientras que las personas que necesitan desesperadamente una vivienda, se les niega el acceso y se las somete a una escasez de viviendas asequibles. Además de eso, existe un incentivo muy real para que los capitalistas parcialmente resuelvan la falta de vivienda. La amenaza de perder el techo sobre nuestras cabezas mantiene incluso al trabajador más explotado en un trabajo que odia. Esa amenaza obliga a las personas a vivir en condiciones aún más terribles a medida que los salarios se vuelven cada vez menos, insuficientes para cubrir los costos de vivienda, lo que obliga a las personas a aceptar más de un trabajo a la vez, horas insostenibles para evitar la posibilidad de un desalojo. Como sabemos, no está en el interés de un sistema capitalista eliminar ese poderoso incentivo aterrador. Y es aquí donde Finlandia resalta el aplicar el método vivienda primero, pues va más allá de solo sacar a los indigentes de las calles. Vivienda primero está organizando de manera social democrática la economía, porque está limitando en la medida de que las personas reincidan a volver a las adicciones o seguir desarrollando problemas mentales. Todavía el capitalismo depende de que alguien sea explotado. En este caso, personas del mundo siguen siendo explotadas, pero al menos la forma en la que Finlandia está combatiendo este problema hace parte del camino para neutralizar los perversos incentivos capitalistas para continuar generando más personas indigentes en las calles a nivel nacional. Y un elemento clave de esto es la sindicalización. El 75% de la fuerza laboral en Finlandia está sindicalizada. Por lo tanto, salarios más altos y mayor seguridad laboral que en un mercado libre
Significa que a medida que las personas salen de ser indigentes, al tener un trabajo estable, es poco probable que vuelvan a caer en el mismo problema. Los conservadores estadounidenses les encanta menospreciar los logros conseguidos con el método vivienda primero, publicando los fracasos ocurridos en los lugares como las ciudades de Los Ángeles, donde el incremento de indigentes ha seguido aumentando a pesar de que el programa de vivienda primero estaba empezando a suceder. Lo que olvidan mencionar son dos cosas muy importantes. Primero, los programas de atención continua se ofrecen están generando peores resultados. Y segundo, el problema central es el aumento vertiginoso de los precios de las viviendas en el libre mercado. Es por eso que la gente incluso se ve presionada a caer en la indigencia. Pero esto no tiene por qué ser así. Hay soluciones para reducir la escala de estos problemas. En el 2021, The Gravel Institute, un grupo progresista de defensa del partido de izquierda estadounidense, publicó un video sobre una de estas soluciones: la desmercantilización de las viviendas. El link del video está ahí abajo. Pueden usar Google para traducirlo. En conclusión, hay una salida para el problema de las personas sin viviendas o indigentes, y se debe aprender del caso finlandés, porque este tipo de programa realmente funciona. Lo dicen las cifras. Además, ayuda a las personas a salir de una situación increíblemente difícil, como es la adicción, y eso nos beneficia a todos. El ejemplo finlandés nos da una idea de cómo podemos tratar de mejorar el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de manera diferente, en lugar de ser una inversión para que los ricos sigan incrementando sus propias fortunas. La vivienda primero nos muestra que tener una vivienda estable es una necesidad, un derecho. Es algo que debe estar por encima de casi todo lo demás, algo que debemos garantizar, o de lo contrario terminaremos ignorando a este estrato de la sociedad, a ser considerados seres humanos por igual. Gracias por tu tiempo y esperamos que la información de este video te ayude a estar más cerca del mundo. Chao.